Hola a todos, espero que se encuentren bien. Quiero tocar un tema que yo considero que no se habla mucho o se habla muy poco del asunto, y es un tema que nos concierne a todos, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, porque es un tema en donde si no está claro, se presta para abusos dentro de la iglesia y se presta para críticas fuera de la iglesia. Entonces yo creo que es importante, bueno, tener claro estos asuntos. Y la primera pregunta, porque voy a ir indagando este tema por medio de 4 preguntas. Algo resumido, algo simple, lo más simple que pueda, referente al tema. La primera pregunta es: ¿debo creer todo lo que mi pastor crea? Yo sé que tanto esta pregunta como todas las demás son preguntas delicadas, pero la verdad es que para poder responder esa pregunta tenemos que entender primero lo que es un pastor, entender lo que son los ministerios, para qué está el pastor, qué es el pastor en mi vida. Entender todas estas cosas nos alumbrará el entendimiento de entender hasta dónde llega el pastor o hasta dónde abarca el pastor en mi vida. ¿Ok? Porque muchas veces entramos a la iglesia con la imagen de el pastor es como el líder espiritual, el guía espiritual, como el jefe de la empresa, como el patrón del campo. Entonces tenemos esas imágenes del pastor, sin tener una noción clara de la Biblia acerca del pastor. ¿Ok? Entonces tenemos que comprender primero qué es el pastor bíblicamente. Entonces podemos ver, yo voy a decir algunas cosas en forma en forma simplificada de lo que es un pastor. Podemos ver que el pastor está para velar por la gente, está para cuidar a la gente. Es verdad que el pastor está para cuidar doctrinalmente a la gente. ¿Ok? Él está para poder hacer que la gente pueda reposar en delicados pastos. ¿Ok? Velar por ellos. Pero eso no significa que el pastor sea el a ver, ¿cómo lo puedo decir? Sea el iniciador y el perfeccionador de la fe de los creyentes. ¿Ok? Eso no es así. El pastor no ocupa el lugar del Espíritu Santo en tu vida. Porque el decir, yo creo todo lo que mi pastor crea, significa que estás dejando que el pastor sea el Espíritu Santo en tu vida. Estás dejando que el pastor sea el Señor Jesucristo en tu vida. ¿Ok? Estás dejando que el pastor tome un lugar que no le pertenece. Y muchas veces, cuando la gente hace eso, el pastor puede tomar atribuciones que no le pertenecen. Y ahí es donde viene la crítica, ya sea de fuera de la iglesia o dentro de la iglesia. Oye, ¿supiste que el pastor hizo esto? Oye, el pastor cayó en esto. Oye, el pastor ese se cree dueño de la gente. Entonces, una de las formas que podemos cuidar a nuestros pastores es dejando que ellos sean en nosotros lo que deban ser en nuestras vidas. Pero no más que eso, porque si permitimos que los pastores sean el Espíritu Santo en nuestras vidas, no vas a cuidar el corazón de tu pastor, sino todo lo contrario. Vas a tentar a tu pastor a querer tener un control sobre la gente que no debería tener. Es verdad que debe tener cierto control de lo que suceda en la iglesia, porque él es el administrador.
Pero una cosa es que sea el administrador y otra cosa que sea el iniciador y el perfeccionador de tu fe. No se puede meter con tu fe. Puede cuidarte de acuerdo a la fe, porque ese fue el oficio que se le fue encomendado. Cuidar a la gente, cuidarla de cualquier mala doctrina, ¿ok? O cualquier doctrina extraña que pueda afectar a la iglesia, ¿ok? A la iglesia que le fue encomendada. Puede hacer eso, pero no meterse con tu fe. Yo no puedo ir y decirle, no sé, a mi hijo, por ejemplo, si yo tuviera un hijo, oye, tú tienes que creer que Jesucristo es tu Señor y Salvador porque yo lo creo y tú también tienes que creerlo. No, no puedo hacer eso. Tiene que ser algo personal, tiene que ser algo individual. Si yo digo, oye hijo, tienes que creer que Jesucristo viene por segunda vez, o tienes que creer que Jesucristo eh, nos dio el Espíritu Santo. No, papá, es que yo escuché por ahí que el Espíritu Santo es una energía, que no es una persona. Entonces, tú no le puedes decir, no, es que tú tienes que creer lo que yo creo, que yo soy tu papá y tú tienes que creer lo que yo crea. Y te estoy diciendo que así tiene que ser y así tiene que ser. La verdad es que si haces eso va a ser una pérdida de tiempo. Porque estoy hablando de comparándolo con otra autoridad que es el padre, ¿ok? En este caso, que está para velar y cuidar a su hijo. Yo puedo ir y explicarle la razón por qué creo lo que creo, mostrándole base bíblica, pero no puedo ir y exigirle que crea lo que yo creo. ¿Ok? No puedo hacer eso. Yo creo, si vemos la Biblia, que Adán le transmitió a sus hijos, tanto a Caín y Abel, lo mismo. Los dos recibieron el mismo mensaje. Los dos recibieron el mismo evangelio, la misma buena noticia. Pero yo no veo en la Biblia que los padres o los profetas o un guía espiritual le hayan dicho a los hijos, no, tú tienes que creer lo que yo crea, sí o sí. Yo veo ahí que Abel recibió de corazón el mensaje y Caín lo quiso recibir a su manera y no quiso nomás seguir lo que su padre Adán creía o lo que su hermano creía, sino él quiso seguir su propio camino y hacer las cosas a su manera. Entonces, nosotros no podemos, poner al pastor en un lugar en donde no tiene que estar. ¿Okay? Eso es importante. Entonces, la pregunta de yo creo todo lo que todo lo que mi pastor crea, no es así. Tienes que tú tener tu propia relación con Dios. Saber identificar lo que se te está enseñando, lo que se te está diciendo. Identificarlo con el Espíritu Santo en ti. Saber identificar lo que Dios está haciendo en tu vida por medio del pastor. Tienes que identificar esas cositas. ¿Por qué? Porque tú tienes al Espíritu Santo en ti. Y lo más importante en tu vida, una de las cosas más importantes de la vida cristiana, es tu relación con el Espíritu Santo. Es lo que tú puedas identificar por medio del Espíritu Santo. Si tú no sabes identificar ciertas cosas en tu vida por medio del Espíritu Santo, vas a caer en estas cosas de querer poner al pastor en un lugar donde no pertenece. Me acuerdo que una vez fuimos a una iglesia y fuimos a predicar con mi primo. Y la gente se nos acercaba y
Y no solamente lo he visto en un lugar, sino en varios lugares, y nos han dicho, profetíceme, dígame una palabra de parte del Señor. Y uno le decía, no tengo nada que decirte, nosotros venimos a predicar, nosotros venimos a dar el mensaje, y eso es todo. Si Dios habló a su vida, genial. Si yo tuviera una palabra de Dios para su vida, se la diría, pero no la tengo, entonces no puedo inventar algo. Entonces cuando le dijimos eso, la gente se quedó esperando que le digamos algo, cualquier cosa. A pesar de que le dijimos que no teníamos ninguna palabra para ellos se quedaron ahí expectantes de que le digamos algo, sí o sí. Entonces muchas veces la gente espera eso de los pastores, que el pastor le dice algo, sí, eso sí fue de Dios, fue algo explosivo, eso sí fue de Dios, y de repente tal vez el pastor te lo dijo porque andaba en un mal día, o porque se le pareció decirte eso, y no necesariamente sea de parte de Dios, pero tú lo viste como, wow, sí, si lo dijo el pastor es porque algo tremendo hay ahí de parte de Dios. Y tal vez no sea así. Tú tienes que saber por medio del Espíritu Santo lo que Dios está haciendo en tu vida, lo que Dios está haciendo en tu vida por medio de tus pastores, y eso nadie va a ocupar ese lugar. Ni tu hermano, ni tu papá, ni el pastor. Tú tienes que saber identificar eso. ¿Y cómo? Si no sé, tienes el Espíritu Santo en ti. Puedes identificar la voz del Espíritu Santo. Y si no, bueno, entonces tienes que recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador para que el Espíritu Santo sea uno contigo y tú puedas ser nueva creación, nueva criatura, y ahí puedas tener una relación con el Espíritu Santo. Entonces, es así de simple. Eres o no eres. Pero si has recibido a Jesucristo, tienes el Espíritu Santo en ti, tal vez no sabes identificarlo. Pero ahí está el trabajo también de los pastores. El guiar, el ayudar a la gente en la vida cristiana. Es una colaboración que hacen en el reino de Dios. ¿Ok? Otra pregunta. Me alargué un poco con esta. Otra pregunta es, yo le doy el 10% de mi sueldo a mi pastor. Eso no es verdad. Tú no le das el 10% de tu sueldo a tu pastor. ¿Ok? Eso no es cierto, y no tienes que dejar que ningún pastor se meta con tu diezmo. ¿Okay? El pastor sí te puede enseñar, te puede orientar, como dijimos según la primera pregunta, que el pastor está para, entonces para esas cosas está el pastor, no para reclamarte algo que no te tiene por qué reclamar. El pastor no está para reclamar el diezmo de la gente, pero sí está para orientar la importancia del diezmo. El pastor no está para pedirte los diezmos, pero sí está para enseñarte lo que es el diezmo. Y yo sé que es un tema delicado, pero es así. El diezmo tiene que ver con tu relación con Dios. Es decir, ¿qué ves tú del Evangelio? ¿Qué ves tú del pacto de Jesucristo? Lo que hizo Jesucristo por ti. ¿Qué ves tú de eso? ¿Ves un evangelio de recibo? ¿O entiendes o empiezas a comprender el corazón de Dios? Entonces, ahí está la cosa. ¿Qué ves tú del evangelio? Si lo ves, genial, avanza, da tu diezmo, da un porcentaje que tengas en tu corazón, si es más... Eso es entre tú y Dios. No, ningún pastor se tiene que meter ahí. Nadie te tiene que decir, oye, tú tienes que dar el 20%. Oye, tú que estás ahí, 20%. Ya sabes, ya, 20%. No tienes por qué hacerlo. No es el Espíritu Santo en tu vida, ¿ok? No es Dios en tu vida. No es el encargado de revelarte estas cosas.
es el encargado de orientarte, de enseñarte, no de revelarte, ¿ok? Si tú todavía tienes problemas con el tema del diezmo, no lo hagas. Si tú todavía tienes dudas con el tema del diezmo, no lo hagas, porque va a ser peor. Después puede que te quejes, después puede que te sientas abusado de parte de la iglesia. Es que creo que la iglesia me está utilizando, creo que la iglesia quiere mi plata. Entonces, si tienes dudas con esto, no lo hagas, ¿ok? Pero si has entendido algo acerca del diezmo por medio del mensaje del evangelio, por medio del pacto de Jesucristo, hazlo, que nada te detenga, ¿ok? Pero tú no le das tu diezmo, tu 10% al pastor. Lo que tú haces, tú das el 10% porque tienes la revelación del evangelio de dar el 10% a Dios, ¿ok? Y sabes que tus pastores son la representación del liderazgo de Dios en tu vida. No, es que ellos no son Dios en mi vida. Dios, yo tengo contacto directo con Jesucristo. Hey, tienes que entender algo. Tus pastores son autoridad en tu vida. ¿Okay? Son autoridad en tu vida. No autoridad para poder aprovecharse de ti, pero sí autoridad para poder cuidarte y velar por ti. Y ya que son autoridades en tu vida, lo más normal es que tú puedas contribuir con tus autoridades, porque es la autoridad más cercana que tienes de Jesucristo en tu vida, porque ellos son tus pastores y a ellos se les encargó tu vida. Ellos son responsables de la gente que se le encomendó. Ok. Vuelvo a repetir, si tienes problemas con este tema, no lo hagas. Simple. Ok. Tercero, ¿por qué ir a la iglesia? ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Por qué si yo puedo creer en Jesús, puedo alabar a Dios? Es que como una vez escuché, muchas veces se ve el evangelio como muy personal y no se entiende lo que es la iglesia. Se ve como recibo de parte de Dios, recibo sanidad, recibo prosperidad, recibo abundancia, recibo salvación. Y genial, es tu relación con Dios. Pero no ves más allá, no ves la iglesia, no ves la importancia de lo que es la constitución de una iglesia. Si la iglesia no fuese importante, Jesucristo nunca hubiese constituido la iglesia y nos hubiésemos quedado todos con la relación personal con Jesucristo. Pero la importancia de ser parte de una iglesia, la importancia de Jesucristo de constituir a la iglesia, es fundamental. ¿Okay? Y tenemos que saber lo que es una iglesia según la Biblia. Es importante eso. Ver más allá de mi relación con Jesús, mi relación con Dios, ver más allá. Porque cuando tú comprendes el evangelio, comprendes que el evangelio no es tan limitado, tan chiquitito como muchas veces creemos que es. Y claro, comprendo, porque muchas veces la forma en que nos han predicado el evangelio nos han llevado a ver el evangelio de esta manera muy personal. Yo voy a la iglesia a alabar al Señor, yo voy a la iglesia para recibir palabra, yo voy a la iglesia para recibir sanidad, yo voy a la iglesia para recibir prosperidad. Y muy personal, es como una manera muy personal de ver la vida cristiana y no un panorama general, el panorama completo que es la iglesia de Dios. La iglesia de Dios es donde se reúne donde se reúne, ¿cómo lo podría decir? El apóstol Pedro dice que cada uno es piedra que conforma el templo de Dios, ¿ok? Todos nosotros somos el templo de Dios. Entonces la iglesia, el lugar de reunión, es el lugar en donde se reúne el templo de Dios. Y todos somos piedrecitas que conformamos el templo de Dios. El apóstol Pablo dice que nosotros somos un cuerpo
¿ok? Que todos conformamos juntos diferentes partes del cuerpo. Entonces entender esto es entender que somos un complemento, que no somos individuales. Somos un complemento y funcionamos como complemento. La vida cristiana no es puros lobos solitarios. Todos somos lobos solitarios. No. La vida cristiana es complemento. Somos un complemento. Somos un complemento por todo el mundo. Somos un complemento aquí en Chile. Somos un complemento con las otras iglesias. Y por eso que colaboramos todos juntos. Bueno, voy a quedar hasta ahí, pero eso es, en resumidas, la importancia de ser parte de una iglesia. Cuarto y la última. Me alargué un poco, no me quería alargar tanto. Cuarto, la última. El servicio y mayordomía dentro de una iglesia. Ok. No se entiende realmente. ¿Qué es esto? Porque cuando nosotros nos convertimos en cristianos y empezamos a participar en una iglesia, lo más normal es que queramos ser colaboradores con lo que se está haciendo. Pero al no entender lo que es el servicio, al no entender lo que es la mayordomía significa que esto es importante. A mí me gusta la palabra mayordomo. A mí me gusta porque eso es lo que es un pastor al servicio de la gente. Es un mayordomo, no es un capataz, un patrón, un jefe, no. El pastor es un mayordomo. ¿Me entienden? Es un mayordomo, para que no entendamos la vida cristiana como hay que ser un pastor, como la meta, un pastor, como sí, un pastor, el pastor de ayuda, el líder de jóvenes, el líder de acá, el líder de allá. Mira, es bacán él porque él siempre ha sido líder desde que lo conozco siempre ha sido pastor. Mira, no, esa no es la mirada que tienes que entender. Tienes que entender de que un pastor, un líder dentro de una iglesia, si tiene esos lugares, porque es el último lugar, realmente es el último, el menos importante. El más importante es el más pequeño. El más importante dentro de una iglesia es el que para la mirada del mundo es el que menos importa. Pero muchas veces como iglesia miramos al pastor, a los líderes ahí y en muchas iglesias se ha visto como la polera que dice líder así como identificar que ellos son líderes. Y en otra iglesia como me acuerdo que en una iglesia tenían puesto, los hijos del pastor tenían puesto una polera que decía hijo de pastor. Entonces como que, yo no soy cualquier cosa, yo soy hijo de pastor, o yo no soy cualquier cosa, yo soy un líder, no me confundáis, yo soy otra cosa, yo no soy cualquier cosa dentro de la iglesia. Entonces, entender de que un líder dentro de la iglesia es un mayordomo. Y cada vez tienes más responsabilidad dentro de una iglesia, eres el menos importante. En el sentido de que a quién hay que darle más importancia, más relevancia a la gente que al parecer no tiene importancia para nadie. ¿Ok? Ellos son los que más necesitan ser servidos. Ellos son los que más necesitan ser atendidos. ¿Ok? Yo sé que un pastor necesita ayuda y colaboración, pero el corazón es que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Como el apóstol Pablo mencionaba, yo soy el más insignificante de todos los apóstoles y me fue llamado apóstol como un abortivo. Mira, ese era el corazón, poniéndose en último lugar, al servicio de todos. Y él dijo, yo he trabajado más que todos los demás, pero no he sido yo, sino la gracia de Dios en mí. Entonces, ¿dónde se ponía el apóstol Pablo? Yo soy un líder aquí, yo soy el apóstol Pablo, ya para que más respeto, soy el apóstol Pablo, soy el bacán acá. No, yo soy
yo soy el más insignificante, soy el más pequeño, porque soy aquel que me fue encomendado un apostolado al servicio de ustedes. Ustedes son lo importante, ustedes son la carta de mi apostolado, ustedes son lo importante acá, no yo, ustedes son lo importante. ¿Ok? Entonces entender de que el servicio dentro de una iglesia no es piramidal como en el mundo, sino más bien es que los líderes puedan estar y ser mayordomos de la gente que realmente necesita ser servida. Y realmente ellos son lo más importante, ellos son el centro del corazón de Dios. Y cuando tú comprendes más esto, comprendes más por qué Jesús fue a la cruz. Por qué siendo Dios se humilló a sí mismo hasta morir en una cruz. ¿Ok? Eso realmente es el servicio dentro de la iglesia. ¿Ok? Bueno, me pasé por mucho, pero bueno, espero que le haya sido de mucha bendición y nos vemos para una próxima.